terapeuta y que es especialista en trauma y también el licenciado Menegildo de la Rosa, quien es un alto directivo de la Asociación Dominicana de Profesores. También tuvimos en el segmento anterior la presencia muy grata del licenciado Franti Garrido, quien es un expresidente de la Asociación de Colegios Privados y es un destacado educador en el ámbito privado de la educación nacional. Desgraciadamente, el señor Garrido tuvo que salir porque tiene dificultades técnicas con la voz y con su imagen por asunto, por defecto del internet en la zona donde se encontraba. Nos quedamos con la doctora Espaillat y el licenciado de la Rosa. Bueno, evidentemente, una de las grandes víctimas de la pandemia ha sido la educación, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, pero especialmente en la República Dominicana, porque es una experiencia nueva y aparentemente el país no estaba preparado para el sistema que se ha escogido para suplantar la educación presencial, que es la que siempre hemos conocido. Doctora, ¿cuál podría ser la solución a mediano plazo o a corto plazo? Bueno, realmente que se le permita a los colegios privados abrir y que las escuelas públicas se invierta un dinero y que realmente se cumpla, que se, como dice, vamos a decir, el dirigente de la ADP, ir a cada una de las escuelas públicas, evaluar, vamos a decir, los sectores. Aquí hay poblaciones donde prácticamente no hay COVID y es verdad que se pudieran abrir las escuelas. Hay ambientes que están completamente libres de COVID, entonces, ¿por qué no se abren las escuelas ahí? ¿Verdad? Ahora, hay que evaluar cada escuela privada, la escuela pública y suplir de agua, suplir las necesidades de distanciamiento y todo lo que se necesite, porque no es que dejar a las personas que están con menos favorecidas fuera de la educación, sino que de alguna manera se invierta dinero en eso. Eso es importante también. Eso es la salud mental del pueblo dominicano, es la salud mental de nuestros niños. Ellos necesitan conexión y el maestro es un mediador, es el que promueve el conocimiento, es el que de alguna manera puede estar en contacto con esos niños. Hay niños, por ejemplo, que son muy kinestésicos y niños que son muy interpersonales, que les resulta imposible aprender por estos medios. Y es verdad que, por ejemplo, muchos de los niños de escasos recursos que están aprendiendo por televisión y por radio no tienen luces en sus casas. Entonces, ¿cuál es el programa que van a recibir si no tienen luz? Entonces, a veces tienen que tomarlo por la tarde o ir a los maestros porque en el momento de la clase no la pudieron tomar. Entonces, realmente, pues, ojalá que el gobierno invierta rápidamente los recursos que sean necesarios para la salud mental del pueblo dominicano, la salud mental de nuestros niños que necesitan volver a las aulas, para que no haya la diferencia entre escuelas privadas y escuelas públicas, pero la escuela privada ya está lista para abrir. Bueno, entonces tomarlo en cuenta y rápidamente pues mejorar las condiciones de los liceos y ver, por ejemplo, las poblaciones donde no hay COVID, donde se pudiera ya empezar de manera presencial. Bien, ¿cuál es su opinión, licenciado de la Rosa? Hay varias cosas que se deben hacer. Lo primero es terminar el protocolo, que creo que eso no llevaría mucho tiempo. Hay una mesa técnica que está instalada, que yo creo que debe dar al traste con eso lo más rápido posible. Lo otro es dirigir mejor la inversión hacia los centros educativos. Hay unos fondos que llegan a los centros educativos, que son los fondos descentralizados, se llama así mismo los fondos descentralizados, que no llegan desde junio. Y con esos fondos es que se compran los materiales de limpieza, los materiales de enseñanza. Entonces yo creo que hay que hacer un desembolso rápido a los centros educativos. Entonces, lo que usted quiere decir con eso es que las escuelas no, en el caso de que se decidiera reabrir las escuelas, no estarían en condiciones inmediatamente de abrirse porque están prácticamente abandonadas. Hay centros educativos en donde las comunidades están formando brigadas, ¿verdad?, para irlo a limpiar, porque hay otro problema y fue que cancelaron una cantidad de personal de apoyo de conserjería y no ha sido repuesto. Y son los maestros los que están haciendo ese trabajo, formando brigadas. Entonces, lo primero sería hacer ese desembolso de los fondos de descentralización para que se compren materiales de limpieza, materiales de higienización en los centros, para que se garantice, digamos, como en los bancos, con cualquier estafeta que se pueda pintar a qué distancia deben estar los alumnos en la fila para entrar al aula.
a qué distancia deben estar las butacas. Yo pienso que hay que hacer una carta compromiso, Miguel. Esta es una sociedad que se solidariza con la víctima. Nosotros estamos ahora mismo, se está demandando que los alumnos lleguen a la escuela, pero mira, tú puedes estar seguro que se mueren 2 o 3 padres y de una vez hay un piquete frente a un centro educativo, frente a un distrito, acusando al director de que por él llamar a los muchachos se murió el papá o se murió el abuelo. Hacer una carta de compromiso que Faustín decía ahorita, que el padre tiene que hacerse responsable, asumir la responsabilidad de que él quiere que su hijo regrese al centro educativo. Ahora, hay algo que me preocupa. En una oportunidad, Darwin Caraballo, de director ejecutivo de Educa, dijo que hay que volver pronto a la escuela antes de que sea muy tarde. ¿Qué significa ese antes de que sea muy tarde? Y la pregunta es para ambos. Bueno, realmente aquí hay muchos niños. La educación privada y la educación pública no es la misma. Señor de la Rosa, la doctora es para allá. Señor de la Rosa, señor de la Rosa, estaba hablando la doctora Espaillá, por favor. Excusa. Creía que era a mí que me había preguntado. No, en ambos. Sí. Bueno, comentaba que la educación privada y la educación pública no ha sido la misma porque no tienen las mismas condiciones. Los niños de las escuelas públicas prácticamente han perdido el año escolar. Entonces, para que no terminen de perderlo, ¿verdad? Otros años escolares, se necesita una inversión en esa área y que realmente pues permita a que ellos puedan volver con seguridad y sin riesgo para los maestros ni para ellos. Con distanciamiento, imagínense que ellos tendrían que ir con una mascarilla todos los días. ¿Quién le va a proveer la mascarilla a ellos? Los padres. ¿Quién le va a poner vamos a decir, alcohol y manita limpia y agua y jabón en los baños? O sea, eso tiene que hacerlo el Estado. Eso se está haciendo, ¿verdad? Entonces, y los protocolos de seguridad y los protocolos de higiene y de limpieza. Fíjense que ahora mismo no hay nadie que limpie las escuelas. O sea, ¿cómo se va a volver a la escuela en esas condiciones? Entonces, ahí es donde se necesita la inversión. Y que estamos trabajando por la salud mental de los niños. O sea, que esto es urgente. Y claro está, para que se necesite este protocolo de higiene para no, entonces, como dice el dirigente de la ADP, fomentar contaminada y enferma. Si no hay un protocolo de higiene, entonces es un riesgo para los maestros, es un riesgo para la familia, la misma familia. Entonces, pero si se hace un protocolo adecuado, realmente sí se podría volver a la escuela, pero se está trabajando para eso. ¿Qué dice el licenciado de la Rosa? ¿Se está trabajando para eso, para el regreso a la escuela? Primero aclarar que no hay un ministerio de educación para el sector privado y un ministerio de educación para el sector público. Es el mismo ministerio de educación. Y también aclarar que cuando se aplica la prueba PISA y la IELTS, no hay diferencia en los aprendizajes. No es verdad que los muchachos de los colegios privados salen con mejor puntuación que los de la escuela pública. Quiero aclarar esa cosa, porque a veces se cree que la escuela pública es la cenicienta en aprendizaje por la condición que están los centros y con los colegios de la panacea, pero no es así. Yo creo que no se puede seguir abriendo la brecha, ¿verdad?, entre la población. Yo pienso que si en 2 semanas, que si en un mes, que si en mes y medio, salud pública y educación dicen estamos en condición ya de que se reabran los centros, porque aquí tenemos ya el protocolo que se necesita, porque aquí están las mascarillas necesarias, porque aquí está el gel antibacteriano necesario, porque ya hicimos el levantamiento, debe abrirse para todos. Y respeto lo que ha dicho David, pero déjame decirte, Miguel, quizás, y lo dije ahorita y lo voy a repetir, quizás lo que ha faltado es escuchar a los profesores, saber qué están haciendo los profesores, porque ahora nada más sabemos lo que se está haciendo en la televisión con la llamada clase modelo. Hay que ver si trauma tienen los estudiantes, trauma tienen las madres en el hogar y trauma tienen los profesores, que yo lo veo visitando alumnos uno a uno en motorcito y en pasola para hacerle llegar tarea. Que los viernes, hoy vi yo en una escuela distribuyendo la ración alimenticia y al mismo tiempo entregándole a cada padre
2 y 3 hojas por lo que su alumno debe hacer porque no se está conectando. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo y lo primero que debemos reconocer, como tú dijiste, este ha sido un año traumático por varias razones. Venimos de unas elecciones, ¿verdad? De un cambio de autoridades, de un país en estado de emergencia. Yo creo que todos, de alguna manera, hemos hecho esfuerzo para que funcione, para que se haga algo. Mejor es lo que se está haciendo que ellos estuvieran mirando muñequitos solamente en la casa. ¿Qué es lo que falta? Un final. Crear las condiciones sin decretarla, pero crearla en concreto. No es que uno vaya a la televisión a decir que esto se va a hacer así, se va a hacer mañana, no. Es que se vaya a los centros educativos a hacer un levantamiento y decir de qué manera se vuelven a ese centro a la presencialidad o a la semipresencialidad. Si vamos a usar la técnica burbuja, si vamos a los muchachos a visitarlo a la casa, si va a venir un grupo con su padre un día y otro día. O sea, hay que crear las condiciones. Lo que yo creo que sí, que el Ministerio de Educación y Salud Pública deben darle respuesta lo más rápido posible a esta necesidad que la población está demandando, porque no es una demanda de Miguel, ni de Menegildo, ni de Vanessa. Realmente hay un trauma colectivo y hay que darle una salida. Pero no podemos tampoco ir a crear lo que yo llamaría un desastre social con un contagio masivo, porque no se creen las condiciones. Si eso se quiere hacer, si se quiere hacer en un mes o antes, se hace. Pero hay que salir a hacerlo. Lo que me preocupa a mí como ciudadano y consciente de la importancia que tiene la educación para el despegue definitivo de la República Dominicana como nación, yo entiendo que es preocupante el hecho de que no solamente de que no estemos preparados y que no estén dando resultados, evidentemente, el sistema que se ha establecido, porque es difícil evaluar los resultados porque no se ha hecho público la existencia, porque no existe, de un sistema de supervisión de los resultados de lo que se está haciendo. Nadie ha podido decir el sistema de evaluación, si estamos haciéndolo bien, si los estudiantes están comprendiendo, si están avanzando, si muchos van a quedar rezagados, si otros no van a quedar rezagados. Eso es importantísimo para la evaluación del programa y para continuarlo, para la decisión de si se continúa o si se regresa a la escuela, sin importar el efecto, porque hay quienes dicen, hay psicólogos que dicen que el efecto de la ausencia prolongada en la escuela puede ser mayor que los efectos que pueda producir la pandemia en la escuela. ¿Qué usted opina, doctora? Bueno, realmente si hay la higiene necesaria, los protocolos para evitar que se generalice, vamos a decir, el virus en un ambiente, es mejor volver a la escuela, porque los niños necesitan conectar con sus iguales, necesitan conectar con su maestro, aprenden mejor, vamos a decir, la presencialidad, se motivan más a aprender. La clase estudiantil totalmente desmotivada, están, vamos a decir, ya en una condición de agotamiento emocional, tanto los padres como los estudiantes, o sea que realmente sí. Sabemos también que los maestros son los héroes de esta pandemia, igualmente que los médicos, que las enfermeras y que todo el personal de primera línea, que realmente pues le debemos la vida a ellos. Pero los maestros, tratando de hacer, vamos a decir, de tripa corazón para que la educación no se pierda totalmente, han sido también héroes en esta pandemia. Y más en los barrios marginados, como decía el señor de la Rosa, todos los esfuerzos que se están haciendo porque realmente algo se haga. Entonces, ameritan estos maestros todo el apoyo de la sociedad, del gobierno y de todo, vamos a decir, los empresarios que quieran apoyar y ayudar a que realmente la educación pues se mantenga en nuestro país y que se promueva pues la oportunidad de que se pueda volver a las aulas de manera adecuada y decente y que permita que el aprendizaje se dé. Tengo que confesar que me he sentido muy sorprendido por lo dicho por el licenciado de la Rosa, en el sentido de que los maestros no han sido consultados, porque cabría suponer
que cuando se tomó la decisión de cerrar las escuelas para evitar el contagio, un contagio rebaño, ¿no? Tipo rebaño, la decisión había sido tomada de común acuerdo con la comunidad educativa dominicana, es decir, con el ministerio, con los colegios privados, con la ADP y con todos los centros educativos del país. Pero aparentemente no fue así. ¿O fue así, doctor de la Rosa? Primero quiero responder una inquietud que tú expresaste que es muy válida. O sea, yo no sé por qué el ministerio no ha dado a conocer el resultado del proceso que se está llevando a cabo, porque a mí me consta que todos los viernes el centro educativo tiene que reportar al distrito lo que se hizo y que cada centro educativo técnico asignado que pide incluso la evidencia de lo que el niño, de lo que el alumno pudo hacer en su casa. O sea, no sé por qué el MINER no ha dado a conocer a la población esos resultados, porque ellos lo tienen. Y lo otro es, nosotros fuimos consultados y nosotros presentamos una propuesta de un modelo híbrido, así mismo le llamamos, un modelo híbrido. Nosotros entendíamos que en el país no había una condición única, ¿verdad? En todas las comunidades, por tanto, no debió medirse a todos por igual. Aquí hay lugares donde los niños no tienen la televisión, donde no tienen el internet, donde casi no llega la luz. Entonces, y además, como dice Vanessa, no en todas las comunidades ha habido un contagio masivo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de un modelo híbrido, era porque nosotros entendíamos que por condiciones de determinadas comunidades se podía implementar un sistema diferente, ¿verdad?, a otra. Digamos ahora mismo, si el contagio masivo está en San Francisco de Macorís, está en Santiago y está en el Gran Santo Domingo, a lo mejor ahí hay que tomar unas condiciones y un protocolo distinto. Si en Elías Piñas, que nunca ha habido un contagio masivo, y así muchísimas comunidades fronterizas, nunca ha habido un contagio masivo, a lo mejor ahí habían condiciones para otro modelo educativo. Era lo que nosotros proponíamos. Y pienso que ya, Miguel, al año escolar le están faltando alrededor de unos 3 meses, si uno le quita la Semana Santa y esas cosas de 3 meses, que yo pienso que sí, el ministerio está llamado junto con Salud Pública, así es que se piensa realmente volver a la presencialidad, a crear el modelo, el protocolo rápido y a intervenir los centros rápidos, a hacer el levantamiento, por ejemplo, en los colegios privados, porque yo he oído tanto a Vanessa como Fausto decir que los colegios privados están preparados, entonces Salud Pública pudiera estar haciendo ese levantamiento y decir, de verdad, nosotros certificamos que el colegio tal, que el centro tal, porque yo he hablado de una cantidad de centros educativos públicos que no tienen condiciones, pero hay otros que tienen mejores condiciones. Entonces, el levantamiento te pudiera decir, bueno, la presencialidad va en el centro tal, tal y tal, la semipresencialidad va en el centro tal y tal, la técnica burbuja va en el centro tal y tal, pero no que se dé un decreto general, porque eso sería una irresponsabilidad que pudiera traer un problema colectivo, un desastre social, que se haga con responsabilidad ese levantamiento. Ahora, si evaluáramos todos los resultados, o si llegara a evaluarse en los resultados del experimento del MINER, ¿podría decirse, doctor Espaillá y licenciado de la Rosa, que se perdió el año escolar? Bueno, eso habría que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si en un barrio casi no llega la luz y no han tenido acceso a la televisión, a la educación por televisión y por radio, porque no hay luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se garantiza que esos niños pudieron aprender? Aunque le den seguimiento, si le dan un cuadernillo, pero ¿cómo pueden ellos llenar un cuadernillo si no tienen luz, verdad? Entonces, realmente hay una serie de situaciones que se escapan de todo lo que se ha planificado, que se deberían tomar en cuenta. Ahora, para que no se hiciera nada, se hizo algo, y como estaba diciendo el licenciado de la Rosa, hay muchos maestros que son héroes, que están haciendo de tripa corazón, como él decía, para que los niños por lo menos algo les llegue. Tal vez no podemos decir que se perdió totalmente el año, pero para algunos niños habría que evaluar si realmente hubo algún tipo de aprendizaje significativo, ¿verdad? Si no tienen luz, si no han tenido acceso, ¿verdad? Como lo puedo decir por la persona que trabaja en mi casa.
que me dice que allá en su casa no llega la luz y que sus niños pasan la mañana durmiendo porque no tienen luz. Y entonces, y ella me dice, los cuadernillos no lo pueden llenar. O sea, lo tengo muy cerca. Hay otro problema, que en algunas casas en que sí hay televisión, hay diferentes alumnos y solamente hay una televisión y no pueden todos estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y tienen que turnarse y eso crea muchas dificultades. Bueno, la muchacha que trabaja conmigo tiene 5 niños. Ya te sabes. Y no son todos de la misma edad. Imposible, ¿no? Y están en diferentes niveles de educación. Yo creo que en un 70% el año se ha recuperado. El año pasado no se evaluó porque estábamos en un proceso electoral, pero también se terminó de manera virtual y los maestros ya tenían su grupo de WhatsApp. Aquí es poco, son pocas las casas que no tienen ya un celular, ¿tú entiendes?, en la que se puede entrar a las redes, y los padres han estado haciendo esfuerzos y comprando sus paqueticos para que los muchachitos su recarga, para que los muchachos se conecten. En un 70% con los libros y con los cuadernillos y con los esfuerzos que han hecho los maestros se ha recuperado. El esfuerzo por la televisión, eso sí no ha dado resultado porque eso se volvió muy monótono. Y la otra falla del ministerio fue el no entregar a tiempo los equipos tecnológicos que permitieran la conectividad. Pero este es un país muy especial. Los dominicanos nos la ingeniamos siempre, no importa la situación que tengamos. Y primero hay un padre y una madre interesados en que su hijo de alguna manera aprenda, que ese será un esfuerzo que hay que reconocerlo de alguna manera. Yo he visto madres que no han tenido vacaciones, que vienen del trabajo y tiran la ropa y los zapatos y se ponen con sus hijos a ver si se conectaron, qué lograron, el cuadernillo. A mí me llaman, madre, mire, aquí hay una cuestión que yo no lo entiendo, usted puede explicarlo, porque para yo explicárselo a mi hijo. O sea, se han hecho muchísimos esfuerzos. Esos esfuerzos no pueden negarse. El tiempo se nos acabó. Gracias, doctora Espaillá. Gracias, licenciado de la Rosa. Es innegable que se ha hecho un gran esfuerzo a nivel del ministerio para tratar de salvar el año escolar. Pero hay que tomar en cuenta que no se trata solo de este año escolar. El año anterior escolar también fue a medias, de manera pues que hay que tomar en cuenta de que recuperar el tiempo perdido en la educación va a costar mucho y evidentemente muchos jóvenes dominicanos deseosos de progresar y de escalar posiciones sociales a través del aprendizaje van a quedar rezagados con relación a muchos otros y que como resultado de ello probablemente la sociedad dominicana sea en el futuro inmediato más desigual de la que ha sido hasta ahora. Gracias, doctora. Gracias, licenciado, por su atención y a los amigos televidentes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Les deseamos un buen resto de la noche y un buen fin de semana a todos nuestros invitados y a los amigos televidentes y los esperamos como de costumbre el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces. Buenas noches.